Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En una ocasión leí que deberíamos dedicar por lo menos media hora cada día a estudiar la vida de Cristo, principalmente lo que concierne a los últimos días de Cristo en la tierra, o sea, los eventos finales de la vida de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a adentrarnos al capítulo número 11 del Evangelio de Marcos y tal cual como lo hicimos en Mateo, vamos a estudiar la semana de la pasión, la semana del sufrimiento y del dolor. Algunos se han preguntado por qué el Mesías tenía que venir a sufrir en nuestro lugar. Porque nosotros, por naturaleza, hemos heredado tendencias que van en contra de lo que Dios ha establecido. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos enseñó que la paga del pecado es muerte. Y de hecho, Dios le dijo a la primera pareja que estaba en el Edén, le dijo: el día que ustedes desobedezcan comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. No murieron inmediatamente, pero sus cuerpos se iban a comenzar a degradar porque ya no podían comer del árbol de la vida. O sea, que había dos árboles en el huerto importantes, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, comiendo de ese árbol, ellos iban a prolongar sus vidas, porque Dios había puesto propiedades dentro de ese árbol. Y al desobedecer, pues Dios impidió que el hombre tuviera acceso a ese tipo de alimento, y su vida comenzó a degradarse con el paso del tiempo. Cuando tú ves la vida de Adán, un hombre que vivió 930 años, y ves cuánto vivimos los que estamos en el siglo XXI, nos damos cuenta que cada vez vivimos menos. Por diferentes circunstancias, por enfermedades, por accidentes, por envejecimiento, cada vez vamos viviendo menos y en condiciones cada vez más precarias. Entonces, la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz, cosa que los judíos no entendían en el pasado y todavía algunos no entienden en el presente, es porque Él pagó el precio del pecado de la humanidad como un sustituto que era prefigurado, mostrado, simbolizado a través de los sacrificios que se hacían en el santuario, que era el sacrificio del cordero diario, en la mañana y en la tarde, y anualmente se hacía una celebración llamada la Pascua. La Pascua en castellano sería más o menos algo así como pasar por alto. Bueno, a partir del capítulo 11 de Marcos, tal cual como lo estudiamos en Mateo 21, comenzamos con la semana de la Pascua. La Pascua era el recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto. Cristo es nuestra Pascua. No somos liberados simplemente de una esclavitud terrenal. Ahora somos liberados de la esclavitud del pecado. Aunque todavía nacemos con pecado, con esa tendencia al mal, ahora tenemos un ayudador que toma nuestro pecado. Cuando le confesamos a Él nuestras faltas, cuando le reconocemos como nuestro Salvador, Él toma nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Es decir, que por parte de Dios, la salvación, hermanos, por parte de Dios, la salvación ya está ganada y está accesible a cualquier persona en el planeta. Eso es una buena noticia. O sea, la posibilidad de salvarse ya está porque el Señor ya la ganó. Simplemente tenemos que aceptarla, vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, conservarnos en esa fe por obediencia, depender del Señor en medio de este conflicto, y cuando Cristo venga, se vendrá a buscar a sí mismo en cada uno de nosotros. Os tomaré y os llevaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis, pero eso lo vamos a estudiar a más profundidad cuando lleguemos al Evangelio de Juan, que es allí donde Jesús usa esas palabras. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y entrando de lleno entonces al capítulo número 11 de Marcos, vemos que cuando se acercaban a Jerusalén, en esa semana de Pascua que iba a comenzar, recuerden que la semana comienza el domingo y termina el sábado. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, que es allí en Jerusalén, en Israel, pues, o sea, en Judá, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Como ya sabemos, y porque lo estudiamos en Mateo y porque lo comparamos con los otros evangelios, sabemos que ese fin de semana, antes de la entrada triunfal del domingo, que comúnmente se le llama Domingo de Ramos por lo que sucedió ese día, él estaba en Betania, en la casa de María, Marta y Lázaro, y habían participado de una cena en casa de un hombre llamado Simón. Entonces, pero ese domingo en la mañana, ellos estaban ahí frente al monte de los olivos y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, o sea, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? ¿Se están robando el burrito? No estamos robando nada. Ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. En griego, Señor es Kurios, en hebreo Adonai. Y es la primera vez, y también lo vimos en Mateo, es la primera vez que el Señor se adjudica ese título, ese adjetivo para sí mismo. Y para los discípulos fue emocionante que Jesús dijera: mira, el Señor lo necesita. Díganle, el Señor, Kurios. En hebreo, Adonai lo necesita. Y luego lo devolverá. Es decir, que Jesús sabía que esas personas conocían quién era Él. Y estaban esperando que también se mostrase como el Mesías. Y es posible que los dueños de ese burrito, o del burrito con su mamá Asna, porque estaban los dos, lo que pasa es que aquí no lo mencionan, es posible que esas personas hayan visto los milagros de Jesús. Así que claro, Jesús sabía que no se lo iban a negar. El Señor lo necesita y lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y le dejaron. No hay más discusión del asunto. Reconocieron que eran los discípulos de Jesús, sabían quién era Jesús y lo dejaron. Si no hubiesen conocido a Jesús y no hubiesen tenido fe en él, dicen: no, ¿quién es ese? O sea que el terreno estaba preparado porque Jesús durante 3 años y medio había mostrado su poder. Había mostrado que Él era el cumplimiento de las promesas. Y muchos esperaban ya que se diera a conocer como el Mesías. Pero veían más un Mesías guerrero, un Mesías que quitaría el poder a los romanos, un Mesías que tomaría autoridad política para que Israel fuera la cabeza de las naciones. Entonces dice que trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos en señal de respeto. El Señor se sentó sobre el pollino, también iba el asna, pero no lo menciona aquí. También muchos, cuando vieron esto, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Todas esas personas que estaban allí estaban por el inicio de las fiestas de Pascua, que venían de diferentes territorios, que habían visto a Jesús muchas veces haciendo milagros, multiplicando panes, que habían escuchado de la pesca milagrosa, que habían escuchado de las 3 resurrecciones milagrosas, la del el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el mismo Lázaro, que ustedes se dan cuenta que todavía no hemos estudiado la historia de Lázaro. Vamos por el segundo evangelio y todavía no se menciona la resurrección de Lázaro. Hay historias que no se han mencionado todavía. Hay historias que Marcos omite, hay historias que son solo en Mateo. Hay detalles diferentes en cada uno con el propósito que tenía cada evangelista. Hay milagros que no menciona Marcos que Mateo sí mencionó. Y hasta el momento hay varias cosas que no hemos podido estudiar. La historia de Zaqueo, por ejemplo, no la hemos estudiado.
La resurrección de Lázaro, tampoco. La parábola del rico y Lázaro, que me la han preguntado bastante, todavía no la hemos estudiado. Y eso debe tener un porqué, o sea, ¿por qué Dios permitió que hubiera 4 evangelios y los primeros 2 no mencionaran esos eventos? Lo principal lo hemos estado estudiando hasta el momento, ya llegará el momento de estudiarlo en todo su contexto. Todas estas personas, seguramente algunos de ellos recibieron milagros de Jesús, algunos de ellos participaron de la alimentación milagrosa, algunos de ellos habrán escuchado de la curación del leproso, o serían familiar de alguno de esos enfermos. O sea, era una muestra de agradecimiento a Jesús por todo lo que había hecho, y en una semana tan importante para los judíos como era la Pascua. Ellos cortaban ramas, posiblemente ramas de olivo, aunque vamos a leer después que eran palmas, pero bueno, eran palmas de olivo entonces. Las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana. Esto es una exclamación, es un pedido, es una solicitud. Hosana. Hosana significa ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Yahvé, Jehová. Necesitamos que nos ayudes. Somos impotentes en muchas cosas, somos frágiles. Hosana es una exclamación y después viene un reconocimiento. Bendito el que viene en el nombre del Señor, en cumplimiento de las profecías de Zacarías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres el enviado, tú eres el prometido, tú eres el que tanto hemos venido esperando desde que el pecado entró en el mundo. Nuestros padres nos hablaron de ti. De generación en generación, como tú y yo hoy estamos esperando que retorne por segunda vez. Era la bendita esperanza de Israel. Y hoy es la bendita esperanza del cristiano que sabe que Jesús ya vino, pero retornará. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas, desde las alturas, Señor, socórrenos. La promesa que diste a David de que no faltaría rey que se sentara en el trono a pesar de todas las adversidades que nuestro pueblo ha experimentado en el pasado. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Por cierto que hoy en día no existe templo. Y el templo debía mostrar simbólicamente el plan de salvación de Dios. El templo era una sombra de las realidades celestiales. Hoy hay un templo en el cielo, no hay templo en Israel. Y si tan importante era el templo, Pablo dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. O sea que todo lo que el Señor hizo, lo hizo no fue para la gloria de un Israel étnico, un Israel terrenal, sino un Israel espiritual. Y tú y yo podemos pertenecer a un Israel espiritual. Las personas dicen, gloria sea a Israel, Dios bendiga a Israel, pero es que Israel somos los que pertenecemos a Cristo. Todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es, y Abraham es el padre de Israel. Entonces, hoy no hay templo, tú y yo somos el templo, y en el cielo hay un templo también. Pablo lo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y el mismo Pablo, pero en la carta a los Hebreos, porque Pablo fue el que escribió la carta a los Hebreos, pero eso lo vamos a discutir cuando lleguemos allí, la autoría de quien escribió esa carta. El escritor dice, hay un verdadero tabernáculo que construyó el Señor y no el hombre. Y habiendo Jesús mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Cuándo ocurrió esto? El día domingo, el primer día de la semana. Todo esto, estos primeros 11 versículos, sabemos que ocurrieron el domingo. Ahora vamos al siguiente día, vamos al lunes, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Quizás salió muy temprano, no esperó que le prepararan desayuno, porque había algunos kilómetros considerables, pero no estaban tan distantes en comparación con otros lugares. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y al parecer estas plantas dan primero fruto antes que las hojas. Entonces, viendo que la higuera tenía hojas, lo correcto sería
lo más sensato era que si estaba lleno de hojas, también debía estar lleno de frutos. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Lo interesante es que no era tiempo de higos, pero la planta aparentaba que estaba en su tiempo. Entonces, claro, por eso el versículo dice, va a ver si hay algo, pero es que no era tiempo, no era el momento, pero aparenta que está en el tiempo. Y esto el Señor lo utiliza como una ilustración. Y entonces, como la planta es de pura apariencia, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Tú dices, bueno, pero ¿qué culpa tenía la planta? De todos modos, Él es Dios y Él a través de la naturaleza puede decidir cómo enseñar. Y Él utilizó las circunstancias de esta planta para enseñar una realidad. Esta maldición hacia la higuera es el lunes en la mañana. Lo escucharon sus discípulos. En otro evangelio se lee como que si fue automáticamente, pero ya lo explicamos y dijimos que no fue automáticamente. Fue al día siguiente que se dieron cuenta que estaba seca. Entonces, con esta situación, ellos vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa, el templo, será llamada casa de oración para todas las naciones? Para todas las naciones, no solo para Israel. O sea que Israel debía ser un ejemplo para los demás. Pero lo que estaba sucediendo en el templo era algo catastrófico. Habían hecho un mercado allá adentro. Al principio quizás no se veía mal porque decían, los que vienen de lejos quizás no traigan animales y entonces vienen con el dinero y pueden comprar su animal aquí. Pero, a ver, llegó un momento en que eso se volvió una corrupción. Entonces ya las personas no podían traer su animalito de su casa, sino que tenía que ser el que compraban en el templo. Entonces era un intercambio de monedas, una compra de animales. Buscaban era la ganancia más que mantener un ambiente espiritual. Y el Señor dice, ustedes han vuelto esto una cueva de ladrones que están robando y están abusando de las personas. Alguien me preguntó que si nosotros debíamos tener la misma actitud que Jesús tuvo cuando veamos cosas erróneas en algunos lugares. Y aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. O sea, si yo, por ejemplo, voy a un lugar el que sea, donde aparentemente hay un ambiente religioso, pero es un ambiente totalmente cargado de cosas que no tienen nada que ver con la reverencia a Dios, como idolatría, o actitudes erróneas, o por ejemplo músicas equivocadas, porque hoy en día hay de todo. O sea, hoy la persona que me hace la pregunta, yo le respondí y le dije, mira, a diferencia de Israel en el tiempo de Jesús, existía en ese momento una sola religión, que era el judaísmo. Hoy en día existen muchas religiones que se autodenominan cristianas. Sí, vamos a ver cómo está dividido el cristianismo. El cristianismo está dividido en católicos y protestantes. Esos son los cristianos, los católicos y los protestantes. Dentro del catolicismo hay una ramificación que se llama católicos ortodoxos y están los católicos romanos, cuyo líder es el Papa. En este caso, en el año 2024 que estamos grabando este video, es Mario Bergoglio, el argentino, que se autollama Francisco I, porque no ha habido otro Francisco. En cambio, los ortodoxos tienen un patriarca. En el caso de los protestantes, hay muchas ramificaciones dentro del protestantismo. Demasiado, o sea, la lista se nos quedaría corta, pero entre los principales que se conocen en Sudamérica está el pentecostalismo y otras denominaciones más. ¿Sí? Mayormente el pentecostalismo pareciera que es el que llevara la carga mayoritaria dentro del cristianismo. Pero dentro del pentecostalismo existen los liberales y los conservadores. Los liberales son aquellos que dicen, mira, no importa lo que haga, nosotros somos libres en Cristo y lo que yo haga está bien porque yo creo. Y los conservadores son los que son un poco más respetuosos, reverentes, más de normativas, ¿sí? Pero eso pasa en todas las religiones.
Entonces, si yo tengo una convicción y voy yo a un lugar donde están haciendo las cosas que a mí me parece a la luz de la Escritura que está mal, yo no puedo llegar a volcar las imágenes de la Iglesia Católica, primero porque yo no pertenezco a esa iglesia. Y hay algo que se llama libertad religiosa. Es evidente que si alguien me pregunta, yo le voy a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si yo estoy en mi iglesia X, la que sea, la denominación que sea, y yo veo que hay cosas que se están haciendo mal, tampoco es que voy a agarrar y si por ejemplo están tocando reggaetón cristiano, que no debería, pero está pasando, yo no voy a agarrar la batería y la guitarra y la voy a tirar al piso. Voy a decir, bueno, este hombre, ¿qué le pasa? Se le metió el diablo. Lo más correcto sería que yo hablara con los líderes y le dijera, como dijo el Señor Jesús en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti y tú ves que eso te está afectando, ve y habla con él estando tú y él solos. Si no te escuchan, pues lleva unos testigos. O sea, muestra tu punto de vista con sabiduría. Porque hoy en día hay mucho pluralismo. Tenemos 2000 años de historia del cristianismo que llevamos a cuesta con todos sus errores. Pero Jesús, en su autoridad y sabiendo que el templo era la única sede que mostraba el plan de salvación de Dios a través de los símbolos, ya los símbolos habían pasado a un segundo plano y el Señor Jesús evidentemente no se iba a quedar callado. O sea, ustedes han echado los símbolos a un lado por poner un mercado y ponerse a robar a las personas aquí. Ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. La cuestión es que hoy algunas personas creen que lo están haciendo bien porque tienen el apoyo de sus líderes. Entonces requerimos de mayor sabiduría para poder hacer una reforma desde adentro de nuestras congregaciones. Volviendo al texto, el versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Matarle, o sea, imagínate las intenciones que tenía estas personas, que cuando vieron que sus ganancias estaban por el piso, en lugar de reflexionar y decir, él tiene razón, no, vamos a ver cómo lo matamos y nos quitamos ese problema de encima. Pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina, por la autoridad con que hablaba. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Muchas cosas ocurrieron ese lunes, como algunas sanidades que Marcos no menciona. Simplemente ya va mencionando, esto sucedió principalmente el domingo, se fue a Betania, esto sucedió principalmente el lunes, salió de nuevo de la ciudad cuando llegó la noche. Y pasando la mañana, o sea el martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No olvidemos la higuera se le pronunció una maldición el día lunes, en la mañana. Ellos regresan de noche, no se fijaron de la higuera, pero cuando se levantaron en la mañana y volvieron otra vez para irse a Jerusalén, se dieron cuenta de que la higuera estaba seca desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Interesante esta respuesta, ¿no? Muy interesante esta respuesta. Señor, la higuera se secó, tengan fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora vamos a ser sinceros, vamos a ser muy sinceros. ¿Tú has visto a alguien con mucha fe que le diga a una montaña que se mueva de un lugar a otro? ¿Eso quiere decir que entonces no hay fe porque no estamos moviendo montañas literales, ni moviendo árboles? Esto no es una cuestión de tener poder sobrehumano, esto no es una cuestión de demostrar que aquí hay poder y que yo con mi mano puedo mover una montaña y decir, levántate porque tengo fe. Esto evidentemente tiene un significado, un simbolismo de cosas que humanamente son imposibles, para Dios son posibles. La higuera era una ilustración y esta enseñanza es también una ilustración, es un lenguaje figurativo. Ustedes pueden hacer grandes cosas, pero tengan fe en Dios. Confíen en el Señor, que se haga su voluntad. Ustedes pueden hacer cosas grandes, no tienen que vivir de las apariencias. El problema de la planta de higo es que vivía de las apariencias, como estaban viviendo de las apariencias los sacerdotes del santuario.
Ustedes tienen que aprender a confiar en el Señor. Yo no sé qué situación, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando a través de este video. No sé qué situación estás pasando. Pero si hay cosas que te están desagradando en tu hogar, o en tu iglesia, o en tu vida personal, es hora de hacer un cambio. Que el cambio comience en ti con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú sientes que es imposible, con el Señor todo es posible. Hay quienes me han dicho, mira, es imposible guardar los mandamientos. ¿Y tú crees que Dios nos va a exigir algo que es imposible? Claro, con nuestro pecado es imposible, porque nos gusta el pecado, estamos en la inclinación hacia el mal, pero con la ayuda del Señor podemos mover esa montaña de pecado y arrojarla hacia el mar. Y Apocalipsis, Juan, el Señor le revela, el mar ya no existirá más, como un símbolo de que el pecado ya no va a existir. Hoy en día tenemos montañas en nuestro corazón y a nuestro alrededor que están impidiendo que los frutos se desarrollen. Entonces necesitamos aprender a tener confianza y fe en el Señor. Fe, confianza, seguridad. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esa confianza nos va a llevar a obedecer. O sea, la confianza se va a demostrar a través de nuestras obras. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando dice aquí todo, tú lo entiendes como todo es todo, ¿verdad? Pero es evidente que tú no vas a pedir cosas que le harán daño a alguien o a ti. No, tú vas a pedir cosas conforme a la voluntad del Señor. Que te beneficie a ti, pero que beneficie también a otros. Por eso es que la oración modelo dice, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace tu voluntad en el cielo. Entonces, cuando tú ores, no olvides la oración modelo. ¿Qué es lo que dice la oración modelo? Hágase tu voluntad. Entonces, todo lo que tú pidieres conforme a la voluntad del Señor, creyendo, porque es la voluntad del Señor, lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. También la oración modelo, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tenéis algo contra alguno, perdónalo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, en plural, los cielos. Más adelante en una de las cartas de Pablo hablaremos de los cielos. Pablo dice que vio el tercer cielo. Y él os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. O sea, le dio esta enseñanza, ¿no? Tiene que haber un cambio en ustedes y dar fruto de ese cambio. Y Pablo también hablará del fruto. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, ellos vuelven al templo ese martes y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos después de todo lo que había sucedido el lunes. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús le respondió, os haré yo también una pregunta, respondedme. Fíjate que algo interesante, ¿no? Muy interesante, Jesús no entra en debate. Yo no sé si ustedes han frecuentado aquí en YouTube debates que se hacen entre pastores de dos religiones diferentes. Bueno, religiones no, denominaciones, porque a la final los dos son cristianos, solo que cada uno parece que le encanta es defender la posición X o Y. En lugar de decir, oye, ¿qué podemos aprender del relato y a qué conclusión llegamos? Yo pienso que esos debates entre denominaciones para ver quién tiene la razón no son fructíferas. No son fructíferas, de verdad que no. Dígame, ¿qué fruto ha producido? A ver, ¿ha producido que las personas se acerquen más a Dios buscando la verdad? ¿O ha producido más orgullo en quien supuestamente tiene la razón? ¿Y quién queda el otro humillado? Entonces rebajan a los demás. Como diciendo, ustedes están perdidos porque están enseñando cosas erróneas. No, hermano, mientras hay vida hay esperanza y todos estamos para crecer.
Entonces Jesús no entraba en esos debates. Cuando Jesús venían los fariseos, le hacían preguntas, él respondía con un escrito está o les decía qué dice la Escritura y les explicaba la Escritura. Y con firmeza les llamaba por lo que eran hipócritas, porque tenía la autoridad para hacerlo y tenía el conocimiento que había en el corazón de ellos. Pero nosotros ni sabemos lo que hay en el corazón de la persona, ni sabemos la experiencia que ha tenido, como para llamar a alguien hipócrita o mentiroso. Quizás le enseñaron de esa manera y defiende eso. Al que le enseñaron que las estatuas que se veneran o que se conmemoran o lo que sea, como les quieran decir, dentro de la iglesia católica, que la gente se arrodilla ante ellos porque le enseñaron eso de niño. ¿Y quién se lo saca de la cabeza? Pues solamente el Espíritu Santo. A los que nos enseñaron que los mandamientos estaban abolidos, pues no los creímos. Y tenemos arraigado esa enseñanza, pero hemos visto a la luz de la Escritura que como que la cuestión es diferente. Como que los mandamientos todavía están vigentes. ¿Y cuántas cosas tenemos que seguir aprendiendo? Entonces Jesús no entró en debate. Jesús simplemente dijo, mira, yo no tengo problema en responderte. Yo te puedo decir perfectamente con qué autoridad lo hago, siempre y cuando tú me respondas una pregunta. Tú me respondes la pregunta, yo te respondo. Tú no me respondes, yo no te respondo. Porque si tú no eres capaz de responderme, ¿por qué yo tengo que responderte? ¿Por qué voy a entrar yo aquí en debate? Los judíos eran expertos en eso, en el sentido de que les gustaba ese tipo de conversaciones. No es como nosotros los latinos somos un poco más agresivos, ¿no? Los judíos son un poco más cuerdos en ese sentido de discutir sin entrar en pelea. Quizás sientan el rencor en el corazón, pero no lo manifiestan. Entonces, el Señor les pregunta, mira, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Pregunta de reflexión. Respóndanme. Pausa para pensar, ¿no? Entonces ellos discutían entre sí, se reunieron aparte diciendo, mira, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Si decimos de los hombres, no podemos decir eso porque dice el relato que ellos le temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un profeta verdadero. No vamos a decir que es del cielo, pero tampoco vamos a decir que es de los hombres, porque entonces nos echamos al pueblo encima. Hoy eran los perfectos políticos. Vamos a responder que no sabemos. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús respondiendo les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué quería enseñar Jesús con esto? Número 1, tenemos que ser sinceros. Eso es lo que Jesús quería enseñar. Eso es lo primerito que Jesús quería enseñar. Tenemos que ser sinceros. Debemos dejar a un lado ese orgullo de querer defender una posición. Porque simplemente necesitamos conservar el sistema. Cuando en realidad lo que debemos hacer es ensalzar al Señor. La pregunta no era, Señor, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? La pregunta más correcta era, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te lleva a hacerlo? Y yo estoy seguro que el Señor le hubiese respondido esa pregunta. Porque Jesús le iba a explicar lo que estaba mal, lo que tenía que corregirse y lo que tenía que mejorarse. Pero cuando le preguntan, ¿con qué autoridad lo haces? No es por qué, es ¿quién te dijo a ti que tienes que hacer eso? No le reconocieron como el Mesías. Pero hoy nosotros podemos cambiar la historia. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy nosotros podemos hacer todo lo contrario a lo que hicieron estos líderes del santuario.
Hoy nosotros podemos ser sinceros y reconocer que tenemos cosas que cambiar, y aunque humanamente para nosotros sea tan difícil cambiar como mover una montaña, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Recuerdo que hace 1 o 2 capítulos estuvimos estudiando al hombre que tenía el hijo que se revolcaba por el piso cuando Jesús bajó de la montaña de la transfiguración. Cuando Jesús le pregunta, ¿tú crees? El hombre dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero tengo mis dudas. Algunas personas, después que han hecho un recorrido en este canal en diferentes capítulos, me han dicho, me siento confundido porque unas cosas me han enseñado y otra cosa estoy viendo aquí y ya no sé a quién creerle. La respuesta es muy sencilla. Pregúntale al Señor. Él no te va a dejar en tinieblas. Él te va a mostrar el camino. Pero si tú no te sinceras y si tú no reconoces que necesitas un cambio y que estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, Dios no te va a obligar. No te va a obligar porque aquí ellos no quisieron responderle a Jesús y Jesús entonces no les dijo lo que ellos necesitaban porque no eran capaces de recibir una instrucción. Lo que querían era discutir, lo que querían era entrar en controversia, lo que querían era humillar a Jesús. Y Jesús no se iba a prestar para eso porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no iba a obligar a nadie a seguirle. Más adelante estudiaremos en otro evangelio cuando algunas personas se retiraron de la presencia de Jesús porque no les gustaba escuchar lo que decía. Imagínate, no les gustaba escuchar lo que Jesús decía. Y los discípulos le dijeron, Señor, se están yendo. Ellos son libres de irse si quieren. Y ustedes, si quieren, también pueden irse. Se van a ir. Y ellos dijeron, no, Señor, no tenemos más a quién ir. Nuestra solución está en Cristo. Humanamente no hay más solución. Solo con la obra del Espíritu Santo podremos transformar nuestra vida. Probemos con Jesús y nuestra vida será cada vez mejor. Y cuando nosotros aprendamos a depender de Él, entonces nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios nos los permite, para seguir estudiando estos eventos de la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. La semana de la pasión, la semana del sufrimiento, la semana de la redención, la semana de nuestra victoria a través de los méritos de Cristo.